Hay casas que guardan el dolor como guardan el polvo, en los rincones, en los pliegues de las cortinas, en el silencio que queda después de que alguien importante deja de estar. La casa de Pemealba llevaba 2 años así, y el hombre que vivía en ella lo sabía, aunque no supiera cómo remediarlo. Diego Montiel, marqués de Pemealba, tenía una hija de 5 años que no hablaba con los desconocidos, no por timidez, por precisión. Lucía Montiel sabía exactamente a quién merecía la pena abrir la boca, y ninguna de las mujeres que su padre había traído a conocerla había pasado esa prueba todavía. Quédate, porque lo que esta niña eligió, y lo que ese padre tardó en ver, es una de esas historias que te cambia la manera de mirar a las personas que tienes cerca. La última visita había sido la baronesa de Alcántara, mujer de reputación impecable y paciencia conocida con los niños. Había llegado con un muñeco de trapo pintado a mano y había pasado casi 1 hora en el salón mientras Lucía permanecía de pie junto al balcón con los brazos cruzados y la mirada fija en el jardín. La baronesa lo había intentado. Había preguntado por las lecciones, por los juegos, por si a la niña le gustaba dibujar. Lucía había mirado cada pregunta de la manera en que se mira una moneda de un país que no reconoces, con un interés breve antes de descartarla. Diego lo había observado todo desde detrás del periódico y había sentido el peso particular de un padre que sabe que su hija no está siendo descortés. Está siendo honesta. Lucía no fingía lo que no sentía. Ningún regalo iba a comprar lo que ella no había decidido dar. La madre de Lucía, Carmen, había muerto cuando la niña tenía 3 años. Una infección rápida y feroz que llegó un miércoles y se la llevó antes del domingo. El médico había hablado en el corredor con la voz de los que ya no tienen buenas noticias que dar, y Diego había escuchado con la atención de un hombre que pasaría el resto de su vida deseando haber estado dentro de la habitación en vez de fuera. Carmen era una mujer de humor certero y temple firme, capaz de estar horas junto a un niño enfermo sin perder la calma, capaz de silenciar a un invitado impertinente con una sola observación. Su ausencia no era un vacío. Era una presencia constante de lo que faltaba. 2 años después, Diego cumplía con todo lo que se esperaba de él. Desayunaba con Lucía. Le leía por las noches cuando no tenía compromisos. Se aseguraba de que sus habitaciones fueran cálidas, su ropa la adecuada, su institutriz competente. Hacía todo lo que un padre debe hacer salvo lo único que un padre tiene que hacer, estar presente no solo en cuerpo sino de esa manera más profunda que los niños detectan de inmediato como auténtica o como falsa. Lo sabía. Lo sabía de la manera en que se sabe que una herida no está cerrando, por el calor en los bordes, por la resistencia a sanar. Amaba a Lucía. Simplemente no encontraba el camino entre donde vivía ese amor, encerrado detrás del duelo, y donde ella esperaba recibirlo. Fue Remedios, el ama de llaves, quien mencionó a la nueva chica. No exactamente mencionó. Remedios era demasiado discreta para eso. Dijo, de la manera en que las amas de llaves dicen las cosas que quieren que sean notadas, que la nueva se estaba adaptando bien y que la niña parecía haberse interesado en ella. La nueva era Pilar Jarabo. Había llegado a la casa de Pemealba por los caminos ordinarios, una carta de recomendación de una familia de Ávila, una entrevista con Remedios en el cuarto del ama de llaves, un periodo de prueba que se había convertido en empleo permanente sin que nadie lo discutiera. No era llamativa de la manera que genera inquietud en las casas grandes. Era de facciones corrientes, pelo castaño oscuro, con el tipo de cara que sugería que había pasado más tiempo al aire libre de lo que la época permitía. Tenía 24 años. Fregaba, planchaba, ordenaba. No tenía ningún nombramiento en el cuarto de la niña, ninguna cualificación especial con niños, ninguna razón en absoluto para ser la persona que Lucía Montiel eligió. Pero la eligió. Diego lo notó por primera vez un martes. Había bajado antes de lo habitual porque su administrador Fermín tenía que hablar con él sobre las obras del tejado antes de las 8, y al pasar por el cuarto pequeño junto a la despensa los vio. Pilar estaba de rodillas ordenando unos cajones con las manos manchadas de betún, y Lucía estaba sentada en el suelo de baldosas junto a ella, con las piernas dobladas bajo el vestido, sosteniendo un botón plateado. «¿Se cayó del abrigo gris?», decía Lucía. «El del cuello alto. Lo encontré detrás de la cómoda». «¿Sí?», dijo Pilar. No levantó los ojos. No cambió el tono de voz al registro brillante y cuidadoso que los adultos usan con los niños. Le habló a Lucía de la manera en que le hablaría a cualquiera que le hubiera traído un botón plateado, con interés moderado y atención repartida. «Remedios puede cosérselo». «Puede», dijo Lucía. «O podrías enseñarme a cosérselo yo y así no tendría que esperar». «Nadie sabe hasta que aprende». Lucía consideró esto con la seriedad de un juez. Luego dejó el botón sobre el suelo y dijo, «¿Me enseñas cuando termines con los cajones?» «Espero aquí». Y esperó. Diego se quedó en el corredor varios minutos, mirando a su hija sentada inmóvil en el suelo de baldosas mientras una criada ordenaba cajones, y entendió, no del todo, no todavía,
con el primer atisbo de algo que se iría precisando durante semanas, que Lucía había encontrado lo que buscaba. Se lo mencionó a Remedios esa noche, no como preocupación sino como observación. La niña parece haberse encariñado con Jarabo. Remedios, que estaba revisando el inventario de las sábanas, dejó el lápiz con una calma que sugería que había estado esperando esa conversación. Así es, señor Marqués. Empezó hace cosa de 2 semanas. La niña la sigue por la casa cuando terminan sus lecciones. ¿Jarabo lo fomenta? No, señor. Ese es exactamente el punto. Diego tardó 3 observaciones más en poder articularlo, pero entendió lo que Remedios quería decir. Pilar Jarabo no buscaba la atención de la niña. No actuaba. No se arrodillaba y hablaba con la voz endulzada y cuidadosa que todas las institutrices y visitas habían usado con Lucía desde la muerte de Carmen. La voz que decía, entre líneas, sé que has perdido a tu madre y estoy intentando ser muy amable contigo. Pilar le hablaba a Lucía de la misma manera que le hablaba a cualquiera, directamente, sin adornos, dando por supuesto que la persona que tenía delante era capaz de entender el lenguaje ordinario. Eso, Diego lo entendería más tarde, era la clave. No la bondad. Lucía había estado rodeada de bondad durante 2 años, envuelta en ella como en algodón hasta que apenas podía respirar. Lo que Pilar le ofrecía era algo más raro y más difícil de nombrar. Le ofrecía la dignidad de ser tratada como real. La segunda observación llegó un domingo. Diego había vuelto de misa. Lucía se había quedado en casa con un resfriado bajo el cuidado de su institutriz, la señorita Virtudes, y encontró el cuarto de la niña vacío. La señorita Virtudes estaba en la cocina tomando chocolate y Lucía estaba en el patio trasero con Pilar, que sacudía una alfombra sobre el tendedero. La niña no ayudaba. Estaba sentada sobre un cajón boca abajo con las manos en el regazo, mirando el polvo que salía de la alfombra en nubes doradas, y estaba hablando. Remedios dice que el membrillo no ha cuajado porque Coffee usó el azúcar de menos, pero Coffee dice que fue la fruta y no el azúcar. Y yo creo que las dos se equivocan porque el membrillo del año pasado era el mismo azúcar y la misma fruta y quedó perfecto. Quizás fue el tiempo, dijo Pilar, descargando el palillo contra la alfombra con un golpe que levantó una nueva nube de polvo en el aire frío. El tiempo no puede afectar al membrillo. Si puede, el calor y la humedad cambian cómo se comporta el azúcar al cocer. Lucía absorbió esto. ¿Cómo sabes eso? Mi abuela hacía dulce de membrillo. Le echaba la culpa al tiempo de todo. ¿Y tenía razón? Casi siempre. ¿Vive tu abuela? Ganó. ¿Hacía otras cosas además de membrillo? Muchas, pero el membrillo era lo mejor. Una sonrisa. Pequeña, rápida, íntima. El tipo de sonrisa que Lucía no había dado a la baronesa de Alcántara ni a la señorita Virtudes, ni, si Diego era honesto consigo mismo, a él en mucho tiempo. Desapareció casi al instante, de la manera en que un pájaro aterriza en una rama y levanta el vuelo antes de que puedas estar seguro de su color. Pero Diego la había visto. Se quedó junto a la tapia del patio un buen rato, mirando a Pilar sacudir la alfombra y a Lucía hablar del membrillo, y sintió 2 cosas a la vez. Una gratitud tan intensa que casi era dolor, y una vergüenza tan profunda que no podía mirarla de frente. La tercera observación fue la que lo cambió todo. Era de noche. Las lámparas del corredor superior ya estaban encendidas. Diego había subido a dar las buenas noches a Lucía. Era el ritual invariable, la visita breve al cuarto donde se sentaba al borde de la cama y le preguntaba por su día, y ella respondía con educación, y él la besaba en la frente y se iba, y los dos sentían la distancia entre lo que el momento era y lo que debería haber sido. Pero la puerta del cuarto estaba entreabierta y la habitación no estaba como esperaba. Lucía estaba en la cama con la manta hasta la barbilla, y Pilar estaba sentada en la silla junto a ella, no leyendo, no hablando, simplemente sentada con las manos unidas en el regazo y los ojos en la distancia mientras Lucía se dormía. No tienes que quedarte, murmuró Lucía. Lo sé. La señorita Virtudes siempre se va cuando cree que me he dormido. Yo no soy la señorita Virtudes. Una pausa. Luego, en voz muy baja, en el tono de una niña que está comprobando si algo es seguro. ¿Estarás aquí mañana? ¿Trabajo aquí? Así que sí. Eso no es lo que pregunto. Pilar la miró. Diego podía ver su perfil desde el corredor, la cara corriente y firme de una mujer que entendía exactamente lo que la niña preguntaba y no iba a abaratarlo con promesas vacías. «Estaré aquí mañana», dijo. «Y si eso alguna vez cambia, te lo digo yo misma antes de que ocurra. No te despertarás y me encontrarás ida sin aviso. Así no hago yo las cosas». La mano de Lucía salió de debajo de la manta y encontró la manga de Pilar. No su mano, su manga. Como si quisiera agarrarse pero hubiera aprendido a no apretar demasiado fuerte. Diego se apartó de la puerta. Fue a su despacho y se sentó en la silla detrás del escritorio y se cubrió la cara con las manos y se quedó así un cuarto de hora mientras la lámpara ardía y la casa se asentaba en el silencio de la noche. No lloraba.
Estaba haciendo algo peor. Estaba reconociendo, con la claridad que llega solo cuando uno se ha quedado sin maneras de evitarla, que una criada le había dado a su hija en 3 semanas lo que él había sido incapaz de darle en 2 años. ¿No amor? Él amaba a Lucía. No había dejado de amarla nunca. Pero el amor encerrado dentro del duelo no le sirve a una niña que lo necesita ahora, en esta habitación, en esta noche, en el presente específico e irreemplazable. Pilar había entrado en su casa y le había ofrecido a Lucía nada más que presencia, consistente, honesta, sin teatralidad, y Lucía había respondido a eso de la manera en que una planta responde a la luz, de inmediato, completamente, en una dirección que no habría podido explicar. Empezó a prestar atención después de eso. No a Pilar, a sí mismo, a la manera en que entraba en las habitaciones, a la voz que usaba con Lucía, a la diferencia entre estar presente y estar de servicio, que ahora entendía que no eran lo mismo en absoluto. Fue lento. No fingiría otra cosa. Se sentaba con Lucía en el desayuno e intentaba escuchar de la manera en que Pilar escuchaba, no con el rendimiento de la atención, sino con la cosa misma. Lucía lo notó. Los niños siempre notan. No lo comentó, pero sus frases se hicieron más largas y empezó a contarle cosas que había guardado. El gato muerto que había encontrado junto a la fuente del jardín, la mancha de humedad en el techo del cuarto que tenía forma de barco, el hecho de que Cozy ponía demasiada sal en el cocido los viernes porque se distraía con el reparto del pescadero. Diego se rió. No recordaba la última vez que se había reído en esa casa. Lucía lo miró como si hubiera realizado un truco imposible. Y luego se rió también, y el sonido, claro, sorprendido, sin contención, lo atravesó como una corriente eléctrica. Fue Remedios quien llevó el asunto a su punto crítico, como hacen las amas de llaves. Señor Marqués, dijo una mañana desde la puerta del despacho con las manos unidas en su postura habitual de autoridad discreta, la duquesa de Miraflores ha confirmado que asistirá al almuerzo del jardín el sábado y ha expresado interés particular en conocer a la niña. La duquesa de Miraflores era una de las mujeres más influyentes de la provincia. Su aprobación importaba de la manera en que importa el tiempo, lo afectaba todo. Había conocido a Carmen. Había escrito una carta de pésame de 7 páginas que no contenía ni una sola frase de compromiso, y Diego la guardaba en el cajón del escritorio porque era la única carta que lo había hecho sentir que Carmen era recordada como una persona y no como una desgracia. ¿Lucía estará?, dijo. El sábado llegó con la luz dorada pálida de principios de junio. El jardín de Pemealba estaba en su mejor momento, la bugambilla cargada sobre el muro sur, el camino de grava recién barrido, la mesa larga dispuesta bajo el olmo centenario con mantel blanco y la vajilla buena de porcelana azul. 9 invitados habían sido convocados. La duquesa de Miraflores llegó la primera, con un vestido de color crema y un sombrero de ala ancha que sugería que no se tomaba demasiado en serio ni la moda ni a sí misma. Lucía fue traída al jardín por la señorita Virtudes al mediodía. Iba vestida correctamente, un vestido blanco con lazo verde, el pelo oscuro recogido con una cinta, los zapatos lustrados, las manos limpias. Parecía, pensó Diego, el retrato de una niña más que una niña. Se quedó junto a la señorita Virtudes e hizo una pequeña reverencia a la duquesa y respondió 3 preguntas sobre sus lecciones con la precisión mecánica de un reloj de cuerda, y luego se quedó en silencio. La duquesa de Miraflores, que no era ninguna ingenua, miró a Diego con la expresión de una mujer que había criado 4 hijos y podía distinguir sin esfuerzo la compostura de la ausencia. Él sintió el peso familiar de la impotencia instalarse en sus hombros. El almuerzo transcurrió. Lucía se sentó en su silla y comió lo que le pusieron delante y no habló a no ser que le hablaran. No estaba triste. Simplemente estaba en otro sitio, presente físicamente y ausente de todo lo demás, representando los movimientos de la hija de un marqués con la competencia de alguien a quien han enseñado el cómo pero no el por qué. Fue durante el postre cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Pilar cruzó el jardín por la puerta lateral que comunicaba con el huerto. Llevaba un manojo de tomillo y romero recién cortados del bancal de las aromáticas, un recado sin importancia, el tipo de tarea que lleva a una criada junto a la casa varias veces al día sin que nadie lo note. Iba en su ropa de trabajo, una tela oscura con las mangas recogidas y una mancha de tierra en el antebrazo, y se dirigía hacia la puerta de la despensa cuando Lucía la vio. El cuerpo entero de la niña cambió. Diego lo vio ocurrir. La espalda que se irguió, el mentón que se levantó, el despertar súbito en unos ojos que habían estado planos y cautelosos toda la tarde. No fue dramático. Un extraño no lo habría notado. Pero Diego lo notó porque llevaba semanas aprendiendo a ver a su hija. Y lo que vio fue una niña que acababa de recordar que en el mundo había alguien en quien podía confiar. Lucía se puso de pie. Lucía, dijo la señorita Virtudes en voz baja, pero la niña ya se estaba moviendo. No corrió. Caminó con el paso deliberado de quien sabe exactamente a dónde va y no tiene intención de ser redirigido.
Cruzó el jardín, pasó por delante del extremo de la mesa donde 9 invitados tenían los cubiertos suspendidos en el aire, y fue directamente hacia Pilar Jarabo, que se había detenido en el camino de grava con las hierbas en los brazos y una expresión de alarma profesional aguda en la cara. «¿Qué he estado esperando?», dijo Lucía. Pilar miró más allá de la niña hacia la mesa del almuerzo, donde la duquesa observaba con interés abierto y la señorita Virtudes se había puesto del color de las calorías. Miró al marqués, cuya expresión no podía descifrar. «Señorita Lucía», dijo Pilar con cuidado, «tiene invitados». «Lo sé. He estado sentada con ellos. Ahora quiero sentarme contigo. Así no funcionan los almuerzos». «No me importa cómo funcionan los almuerzos». Diego se puso de pie. Era consciente de que todos los ojos estaban sobre él. Los de la duquesa de Miraflores, los de los invitados, los de los criados que habían interrumpido sus tareas para ver qué ocurría. Sabía perfectamente cuál era la respuesta correcta en ese momento, la que se esperaba de un marqués y de un padre: llamar a la niña de vuelta a la mesa, disculparse con los invitados, pedir a la señorita Virtudes que llevara a Lucía a su cuarto y le explicara lo que eran los modales y la cortesía y el comportamiento adecuado cuando hay visita. Cruzó el jardín. Lucía lo miró cuando llegó hasta ellas. Su mano ya estaba en la manga de Pilar. El mismo gesto que había visto en el cuarto de la niña. El que se aferra pero sin apretar demasiado, como si hubiera aprendido que las cosas que se quieren pueden quitarse sin previo aviso. «Papá», dijo Lucía. No era un ruego. Era una declaración. Le estaba diciendo dónde estaba. Diego miró a Pilar. Ella miraba las hierbas en sus brazos con la expresión de alguien que desearía con toda su alma estar en otro lugar y entiende que no puede. «Señor marqués», empezó. «Yo no he hecho nada para...». «Lo sé», dijo él. Miró el tomillo y el romero, la tierra en el antebrazo, la cara corriente y honesta de una mujer que no había hecho nada más extraordinario que decirle la verdad a una niña y cumplir su palabra de quedarse. Luego miró a su hija. «Lucía», dijo, «¿me presentas a tu amiga?». Lucía parpadeó. Fuera lo que había esperado que dijera su padre, no era eso. Miró a Pilar, luego de nuevo a Diego, y en su cara había algo que él no había visto antes. No gratitud, no alivio. El reconocimiento desnudo y atónito de ser comprendida. «¿Esta es Pilar?», dijo. «Sabe todo sobre el membrillo». Detrás de ellos, Diego oyó a la duquesa de Miraflores reír. No la risa cortés y contenida de una ocasión social. Una risa real, cálida y sorprendida. El tipo de risa que le dice a todos los presentes que lo que está ocurriendo no es un desastre sino algo completamente distinto. Diego se giró hacia la mesa. «Duquesa», dijo, «disculpe la interrupción. Mi hija me ha recordado que los almuerzos mejoran con compañía honesta». La duquesa de Miraflores levantó su copa. «Querido marqués», dijo, «su hija tiene mejor criterio que la mayoría de los hombres que he conocido en mi vida». El almuerzo continuó. Lucía no volvió a su silla junto a la señorita Virtudes. Se sentó en el banco del extremo de la mesa junto a Pilar, que tenía un plato que no tocó y un vaso de agua que sostuvo con ambas manos como si fuera lo único sólido en un mundo que de repente se había movido bajo sus pies. Lucía comió el postre con renovado interés y le contó a Pilar lo de la mancha del techo con forma de barco. Pilar dijo que le parecía más un delfín que un barco. Lucía dijo que nunca había visto un delfín de cerca. Pilar dijo que algún día los verían. Esa tarde, cuando los invitados se habían ido y la mesa había sido recogida y el jardín había vuelto a su silencio ordinario, Diego le pidió a Remedios que enviara a Pilar al despacho. Vino en su ropa de tarde, limpia y planchada, el pelo recogido bajo la cofia, las manos unidas delante la postura de una criada que espera ser despedida. Diego vio la tensión en su mandíbula y entendió que ya había preparado la conversación que creía que iba a tener. «Siéntese», dijo. Ella se sentó. No lo miró. «Lo que ha hecho por mi hija», empezó. Se detuvo. Había preparado esas palabras de la manera en que preparaba los discursos para sus reuniones de negocios, con estructura y argumento. Pero lo que tenía preparado era demasiado formal para lo que necesitaba decir. Empezó de nuevo. «Ella confía en usted. No confía fácilmente, y no confía sin razón, y confía en usted. Necesito que entienda lo que eso significa para mí». Pilar lo miró. Sus ojos eran firmes y cautos y completamente sin presunción. «¿No he hecho nada, señor marqués? Solo he sido honesta con ella». «Sí, eso es exactamente lo que ha hecho». Le ofreció un puesto, no como institutriz. La señorita Virtudes seguía siendo necesaria para las lecciones, sino como acompañante de Lucía, con el salario correspondiente y una habitación trasladada del ático del servicio al corredor de la familia. Pilar lo consideró durante varios segundos, lo que Diego aprendería que era su manera. No aceptaba cosas que no había pensado, ni siquiera las que quería. «Me gustaría», dijo, «pero no voy a cambiar la manera en que le hablo. No le pediría que lo hiciera. Y no le mentiré.
Si tuviera que irme por cualquier razón, se lo digo yo misma, a la cara, antes de que ocurra. De acuerdo. Se levantó. Hizo una pequeña inclinación. Fue hacia la puerta y se detuvo. Señor Marqués. Sí. Ella no me necesita a mí. Le necesita a usted. Yo soy simplemente la versión de atención que ella podía alcanzar. Usted es a quien ella está esperando. Él no respondió. Ella salió, y Diego se quedó en la silla un buen rato, dándole vueltas a esas palabras de la misma manera en que se da vueltas a una carta que todavía no se está listo para enviar. Pero las escuchó. Y en las semanas que siguieron fue Diego quien cambió, no en un único momento de revelación, sino en la acumulación de pequeñas elecciones deliberadas. Despejó las mañanas. Se sentaba en el cuarto de la niña mientras Lucía dibujaba. Aprendió que prefería el pan con aceite y no con mantequilla, que tenía miedo del retrato del bisabuelo en el pasillo principal, que podía nombrar cada planta del huerto porque Pilar le había enseñado, y que llevaba una lista en una libretita de cosas que quería contarle a él pero todavía no había encontrado el valor de decir. Leyó la lista una tarde cuando Lucía la dejó olvidada en la mesa del desayuno. La primera entrada, en la letra trabajosa y desigual de una niña que aprende a escribir, decía: «Creo que papá está triste por mamá. No quiero que esté triste pero no sé cómo decírselo». Cerró la libreta y la dejó exactamente donde la había encontrado y fue al jardín donde la luz del atardecer se disolvía en el azul suave del crepúsculo y se quedó junto al rosal de la esquina hasta que pudo respirar. La duquesa de Miraflores llamó 3 semanas después. No trajo ningún regalo. Se sentó en el salón y Lucía entró y habló con ella durante 40 minutos sobre membrillo, el tiempo, la geografía de las manchas del techo y si los gatos soñaban, y la duquesa se fue diciendo que no había tenido una conversación tan agradable desde hacía años. «Su hija es extraordinaria», le dijo a Diego en la puerta, «y su instinto para el personal es mejor que el de la mayoría de los hombres que conozco. La ciudad habló como hablan las ciudades». La hija de un marqués prefiriendo a una criada era exactamente el tipo de historia que podía convertirse en escándalo si se contaba mal. Pero el respaldo de la duquesa de Miraflores actuó como un sello. Si ella lo aprobaba, el asunto estaba resuelto, y lo que podría haber sido murmuración se convirtió en cambio en una historia sobre un viudo que había tenido la sensatez de reconocer lo que su hija necesitaba y el valor de honrarlo delante de todos. Pilar nunca buscó la atención. Siguió trabajando, no ya como criada, sino en el papel más silencioso y menos definido de acompañante, lo que significaba que caminaba con Lucía por las mañanas y se sentaba con ella por las tardes y le decía la verdad sobre todo lo que Lucía preguntaba, que era mucho. No representaba la maternidad. Ofrecía algo a la vez más simple y más difícil. Ofrecía constancia. Fue en otoño cuando Diego entendió el resto. Había entrado en la biblioteca a buscar unos documentos y encontró a Pilar sola junto a la ventana, mirando la lluvia desplazarse sobre el jardín. No lo oyó entrar. Su cara a la luz gris estaba desguarnecida de una manera que él nunca había visto. No triste, no alegre. Presente. La cara de una mujer que había pasado su vida mirando el mundo con atención y no había esperado que el mundo le devolviera la mirada. Diego se quedó en el umbral y supo, no con el impacto de la pasión juvenil sino con el reconocimiento lento y seguro de un hombre que había amado una vez y entendía lo que costaba y lo que valía. Miró a Pilar Jarabo, la sencilla, la honesta, la que sabía sobre membrillo y manchas del techo y el peso exacto de una promesa hecha a una niña. Y supo que lo que sentía no era gratitud, aunque la gratitud fuera parte de ello. Era la cosa misma, entera, inconfundible. No dijo nada. No era un hombre que dijera cosas antes de estar seguro de ellas. Cogió los documentos del estante y salió, y Pilar se giró hacia la ventana después de que él hubiera salido y se quedó muy quieta un momento, como si hubiera percibido algo que no podía identificar. La cortejó despacio, a la manera de un hombre que entendía que la confianza, una vez construida bien, no debe precipitarse. Empezó con ajustes pequeños, cambios tan ligeros que solo Remedios los notó, y Remedios, que lo notaba todo, no dijo nada. Reorganizó su horario para estar en el salón cuando Pilar bajaba a Lucía del cuarto. Tomaba el café en el cuarto pequeño en vez del despacho porque el cuarto pequeño era donde a Lucía le gustaba dibujar y donde Pilar cosía mientras la niña trabajaba. No se insertó en su ritmo. Simplemente se colocó dentro de su alcance y esperó. Pilar lo notó. No era una mujer que dejara pasar las cosas, pero no dio señales de notarlo, lo que Diego entendería después era en sí mismo una forma de permiso. No se retiró, lo que significaba que estaba dispuesta a ser encontrada. La invitó a cenar con él y con Lucía, solo los tres, en el comedor pequeño, donde las velas hacían brillar la plata y Lucía habló sin parar y Pilar comió todo lo del plato por primera vez desde que había llegado a Pemalba. La conversación no fue notable. Trató sobre el tiempo, la camada nueva de conejos en el corral y si las matemáticas eran útiles o simplemente inevitables. Pero algo en la facilidad de ello,
La ausencia de actuación, la manera en que Pilar se rió de la observación de Lucía de que los sermones del cura del pueblo eran más cortos cuando hacía calor porque él también quería irse a casa, hizo que Diego sintiera por primera vez en 2 años que el comedor no era un lugar que tenía que soportar sino un lugar donde quería estar. Le pidió opinión sobre los nuevos plantíos del bancal y ella la dio sin dudar, y tenía razón. Fermín lo confirmó al día siguiente con la expresión de un administrador que está encantado de coincidir con alguien que no es su jefe. Le prestó libros de la biblioteca y los encontró devueltos con pequeñas notas precisas escritas en trozos de papel metidos entre las páginas, observaciones tan inesperadas que empezó a prestar libros específicamente para ver lo que ella escribiría. Había leído más de lo que su posición sugería. Su padre, un maestro de escuela rural, había tenido una pequeña biblioteca que Pilar había agotado antes de los 15 años, incluido un tratado sobre cultivos en secano que resultaría relevante para los campos del sur de la finca de una manera que divirtió e impresionó a Fermín. Le propuso matrimonio en diciembre en la biblioteca, a la luz gris donde lo había sabido. Pilar lo miró durante un buen rato sin hablar, y él esperó, porque esperar era algo que ella le había enseñado. «¿Soy una criada?», dijo. «Eres la mujer que eligió mi hija». Y tenía razón. La gente hablará. La gente habla. La duquesa de Miraflores se asegurará de que hablen bien. Una pausa. Luego, en voz muy baja, «¿Y usted? ¿Es esto por Lucía?». Empezó por Lucía. «No es por Lucía. Es por usted. Lleva siendo por usted algún tiempo». Ella miró la ventana, la lluvia, el jardín que había observado desde esa habitación 100 veces. Luego lo miró de nuevo. Entonces sí. No lo dijo rápido. Lo dijo de la manera en que decía todo, con el peso completo de haberlo pensado, de haber examinado la cosa desde todos los ángulos y encontrarla sólida. Diego aprendería en los años venideros que así tomaba Pilar todas sus decisiones, despacio, completamente y luego sin revisión. No dudaba, no vacilaba, elegía, y luego se quedaba en su elección con la misma firmeza que le había ofrecido a su hija en el suelo de baldosas. Remedios, cuando le dijeron, apretó los labios, asintió una vez y dijo muy bien, «Señor Marqués». Y luego fue a su cuarto y se sentó y lloró en el delantal 5 minutos antes de componerse y empezar los preparativos para el desayuno de bodas con una energía que desconcertó al personal de la cocina. Fermín le dio la mano a Diego y no dijo nada más, que era el mayor elogio que Fermín era capaz de hacer. Se casaron en enero en la capilla de la casa de Pemealba, con la duquesa de Miraflores en el primer banco y Lucía de pie junto a Pilar ante el altar, sosteniendo una ramita de romero seco que había guardado del verano. El cura que había bautizado a Lucía y enterrado a Carmen y había acompañado a Diego a través de los años más duros pronunció las palabras con una firmeza que le costó un esfuerzo visible. Lucía sostuvo la mano de Pilar durante toda la ceremonia. No su manga, su mano. En los años que siguieron, la casa se llenó de la manera en que se llenan las casas cuando las personas que viven en ellas han dejado de representar sus vidas y han empezado a vivirla. Un hijo llegó en el 2.º año, pequeño, de pelo oscuro, furioso al nacer y tranquilo al anochecer, llamado Esteban como el padre de Pilar. Lucía, que había pedido un hermano repetidamente, recibió la noticia del embarazo con la satisfacción judicial de un deseo correctamente concedido, y se nombró a sí misma su guardiana principal, e informó a la niñera de que Esteban prefería que lo cogieran del lado derecho, una afirmación completamente inventada y universalmente obedecida. Pilar no se convirtió en una persona diferente cuando se convirtió en marquesa. No aprendió a actuar. Siguió diciendo la verdad, cumpliendo sus promesas, hablando con todo el mundo, desde la cocinera hasta la duquesa de Miraflores, con la misma voz directa y sin adorno que había captado por primera vez la atención de una niña de 5 años en el suelo de una despensa. La ciudad, que había esperado verla tropezar, encontró en cambio que era inamovible, no por orgullo sino por el hecho simple e inexpugnable de ser exactamente quien parecía ser. Diego guardó la ramita de romero seco en el cajón del escritorio junto a la carta de la duquesa de Miraflores sobre Carmen. No las pensaba como reliquias de 2 vidas distintas. Eran evidencia de lo mismo, que el amor, cuando llega con honestidad, no te pide que olvides lo que vino antes. Solo te pide que estés presente para lo que viene después. En la tarde de su 2.º aniversario, Lucía, que tenía ya 7 años, seguía siendo observadora, seguía siendo exacta. Seguía teniendo la libreta donde anotaba cosas que quería decir, entró en la biblioteca donde Diego y Pilar leían en sillones contiguos. «¿Tengo una pregunta?», dijo. Diego dejó el libro. «Hazla. ¿Elegiste a Pilar porque yo la elegí primero?». Él miró a Pilar. Pilar lo miró. Entre ellos pasó el tipo de mirada que contiene una conversación entera, años de ella, la acumulación lenta de mañanas y tardes y pequeñas bromas privadas y el silencio particular de 2 personas que se han aprendido a fondo. «Sí», dijo él,
Tú la elegiste primero, y tenías razón, y pasaré el resto de mi vida siendo agradecido de que seas más valiente que yo. Lucía consideró esto. Luego asintió una vez con la seriedad de una niña que ha confirmado algo que ya sabía. Y se subió al sillón entre los dos, abrió la libreta en una página en blanco y empezó a escribir. Fuera, la oscuridad de enero presionaba contra los cristales y las lámparas ardían sin vacilar y la casa guardaba su calor de la manera en que lo guardan las casas bien queridas, no contra el frío, sino para las personas que hay dentro. Se llega aquí como se llega a la mano que una niña busca en la oscuridad, sin mapa, sin prisa, cuando por fin se está listo. Y si esta historia te llegó de alguna manera, compártela, porque hay alguien que necesita recordar que la